Un extraterrestre con 2 cabezas de Tíbet y un hombre de sal de Irán te harán cambiar de opinión sobre el mundo antiguo, las propiedades mágicas del jade y los misteriosos cuerpos alienígenas encontrados en todo el mundo. ¿No te sorprende esto? ¿De dónde obtuvieron los antiguos tecnologías que ahora nos son inaccesibles? Bienvenidos a lo nunca contado. Extraterrestre con 2 cabezas. Una extraña momia con 2 cabezas fue descubierta en Tíbet y de inmediato se le llamó el extraterrestre de 2 cabezas. Este artefacto dejó impactados a los científicos y a los fanáticos de la mística. La momia parece tener un origen más allá de lo terrenal, lo que da lugar a muchas teorías, desde mutaciones hasta civilizaciones extraterrestres. Algunos investigadores creen que podría ser un artefacto ritual o una imagen de culto creada por antiguos pueblos para rendir culto a fuerzas desconocidas. Curiosamente, la estructura de la momia se ve inusual incluso para las mutaciones conocidas en biología. Las proporciones de su cuerpo y la forma de su cabeza sugieren que podría ser la encarnación de algo mítico o de otro mundo. Las antiguas leyendas tibetanas mencionan a menudo seres celestiales que visitaron la Tierra. Tal vez este artefacto sea un intento de representar a aquellos que los antiguos consideraban dioses. Sin embargo, también existe una versión más mundana. La momia podría ser el resultado de una momificación artificial de 2 cuerpos diferentes conectados con fines rituales. Cráneos alienígenas. Hace unos años, los medios estadounidenses y europeos se llenaron de historias sensacionales sobre el descubrimiento de cráneos alienígenas en una cueva en Rusia. Estos extraños cráneos, que parecían algo claramente no humano, causaron mucha controversia. Muchos asumieron que podrían pertenecer a extraterrestres o a criaturas desconocidas para la ciencia. Sin embargo, los periodistas pronto declararon que toda la historia era un engaño y rápidamente desapareció de los titulares. Estos cráneos podrían haber sido parte de un antiguo ritual, o simplemente los restos alterados de animales cuyos huesos adquirieron formas inusuales. Pero es interesante imaginar cómo debió haber sido descubrirlos por primera vez en una cueva oscura y fría. Es una cosa verlos en una fotografía y otra sostener este misterioso artefacto en tus manos, causando una sensación tanto de miedo como de curiosidad. Aunque este descubrimiento resultó ser un engaño, sigue siendo un recordatorio interesante de cómo los mitos y los hechos pueden entrelazarse para crear historias sorprendentes. El misterio de una momia de 3000 años ha sido resuelto. Los científicos lograron resolver el misterio de la momia de la mujer egipcia Sinet Aa, quien fue sellada en cartonaje sin costuras visibles. Usando escáneres de tomografía computarizada, los investigadores finalmente entendieron cómo fue embalsamada hace aproximadamente 3000 años. Sinet Aa vivió durante el periodo intermedio tercero, durante el reinado de la dinastía 22. En el momento de su muerte, tenía unos 30 o 40 años y la cuidadosa preparación de su cuerpo para la otra vida indica su alto estatus social. Durante muchos años, los científicos no pudieron explicar cómo los restos terminaron dentro del cartonaje, encontrando solo un pequeño agujero cerca de los pies. Sin embargo, el escaneo reveló una costura a lo largo de la espalda y un cordón, lo que proporcionó una pista. Los embalsamadores suavizaron el cartonaje hasta que se volvió flexible. Hicieron un corte en la parte trasera y colocaron el cuerpo dentro. Luego, se cosió la costura y se utilizó un panel de madera cerca de los pies para la fijación. Los órganos internos fueron extraídos y reemplazados con cera. Figuras de los hijos de Horus, Amset, Hapi, Duamutef y Quebesenuf. Cada uno de ellos protegía un órgano en particular. También se descubrió que Sinet Aa había perdido varios dientes y los que le quedaban estaban muy desgastados, lo que podría deberse a la arena en su comida. Los ojos de la egipcia fueron reemplazados con ojos artificiales y su cuerpo fue envuelto en lino costoso. Su sarcófago, brillantemente decorado, enfatiza su posición privilegiada. Los antiguos egipcios se preparaban para la otra vida tal como nosotros nos preparamos para la jubilación. Ahorraban dinero para proveerse en el mundo de los muertos. Bajorrelieves de Nuku Hiva.
En la isla de Nuku Hiva, parte del archipiélago de las Islas Marquesas, en la Polinesia francesa, los arqueólogos están asombrados por misteriosas estatuas. Los bajorrelieves y esculturas representan extrañas criaturas que recuerdan a los grises alienígenas. Sus cuerpos son humanos y sus cabezas son como reptiles, con ojos enormes y redondos y bocas bajas. ¿Quién creó estas estatuas y por qué sigue siendo desconocido? Los nativos modernos de la isla no saben nada sobre el origen de las esculturas y creen que representan al antiguo dios Ono, quien, según sus creencias, creó el mundo. Cuando los europeos descubrieron la isla en el siglo XVI, estaba habitada por recolectores salvajes famosos por su canibalismo. Sin embargo, se ha perdido la conexión entre los habitantes actuales y aquellos que crearon las misteriosas estatuas. Los arqueólogos suponen que estas esculturas tienen al menos 150.000 años. Algunos creen que representan sacerdotes con máscaras rituales, pero estas máscaras parecen demasiado inusuales para ser simplemente parte de la cultura terrestre. Los teóricos de la conspiración están convencidos de que Nuku Hiva fue una vez hogar de una colonia alienígena. Creen que las estatuas representan híbridos humanos alienígenas y que las esculturas mismas son el resultado de antiguos experimentos. Hombre de sal de Irán. Este increíble hallazgo fue descubierto a mediados de la década de 1990 en las minas de sal cerca de Sherebad, en las montañas de Irán. Los arqueólogos creen que estos son los restos de un antiguo trabajador de las minas de sal que murió justo en su lugar de trabajo hace aproximadamente 1500 años. Las condiciones únicas de la cueva, saturadas de vapores de sal, ayudaron a preservar su cuerpo en un estado sorprendente. La momia incluso conserva su cabello, que bajo la influencia de la sal adquirió un tono blanquecino, así como una barba, lo que añade un aspecto aún más escalofriante al hallazgo. Los científicos creen que la alta concentración de sal en la cueva evitó el proceso de descomposición, momificando el cuerpo. Naturalmente, el cuerpo salado parece como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos observar el rostro del pasado. El hombre de sal no solo se convirtió en una sensación arqueológica, sino también en una importante fuente de información sobre la vida de las personas de aquella época. Hoy, esta momia es un recordatorio de la dura realidad del pasado y de la interacción única del hombre con la naturaleza. Star Trek en Indonesia. En 1992, el geólogo Castillo hizo un descubrimiento que todavía sorprende hasta hoy en la provincia de Kapanga, Indonesia. Mientras exploraba la Cueva del Diablo en las montañas, encontró una piedra inusual. En su superficie estaban grabados símbolos misteriosos que parecían un mapa del universo de Star Trek. Los signos en la piedra son sorprendentemente similares a las imágenes de las placas enviadas al espacio por la NASA con las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 en la década de 1970. La piedra muestra a un hombre y una mujer tomados de la mano, así como el sol, estrellas y líneas que se asemejan a rutas. Los geólogos afirman que la antigüedad del grabado en la piedra es de cientos de miles de años. Esto pone en duda su origen terrestre, porque en esa época se supone que las personas no podían poseer tal conocimiento. Los teóricos de la conspiración sugieren que los extraterrestres recibieron un mensaje de la sonda Pioneer, pero calcularon mal y llegaron a la Tierra cientos de miles de años atrás. Tal vez quedaron atrapados aquí y dejaron su huella en forma de esta piedra. Otra versión dice que la piedra pudo haber sido creada por una civilización altamente desarrollada que existió en Indonesia mucho antes de nuestra era. El mapa representa un sistema estelar con una estrella y 7 planetas, una reproducción casi exacta del sistema solar. Los científicos modernos reconocen 8 planetas, pero hasta hace poco Neptuno era considerado un asteroide. Quienesquiera que hayan sido los creadores de esta misteriosa piedra, su conocimiento de las estrellas sigue siendo un enigma. Soldado osito de peluche. En 1908, un niño de Birmingham recibió como regalo de Navidad un osito de peluche, al que llamó Capitán Bruini. Sin embargo, el destino del oso cambió en 1915, cuando el padre del niño fue llamado a la guerra. Para suavizar el dolor de la separación, el niño vistió al oso con un uniforme militar hecho de materiales reciclados. El oso recibió pantalones bombachos únicos, un sable, una pistola e incluso una licencia de conducir firmada por el padre del niño. Una
una postal con la historia del oso, escrita por su dueño, dice que Bruini sirvió en Salisbury Plain y rápidamente alcanzó el rango de general gracias a maniobras cuestionables. La motocicleta del oso, con un sidecar, tenía ruedas hechas de tapas de lata y el niño y sus primos cosieron la ropa. La historia del oso es única porque mantuvo su apariencia militar. El experto en ositos de peluche antiguos, Daniel Agnew, dijo que la mayoría de los juguetes perdieron su forma después de la guerra, ya que eran un recordatorio de tiempos difíciles. El dueño del oso sigue siendo un misterio, pero hay pistas, incluida una firma en la licencia de conducir que podría ser Bullwright. El capitán Bruini está en subasta en Newbury, Berkshire, donde se espera que alcance un precio de 1.200 libras. Secretos siniestros de Egipto. El Dr. Spurla, subdirector de la expedición alemana en Egipto, habló sobre su descubrimiento, que tiene varias décadas de antigüedad. Junto con colegas estadounidenses, descubrió un misterioso templo negro del escarabajo solar en el Anglo-Egipto de Sudán. El templo estaba construido con bloques de basalto negro sin ventanas, y el techo se mantenía en pie sin soportes. La entrada estaba cubierta de arena, que los trabajadores despejaron en unos pocos días. Dentro había una segunda caja de piedra que casi tocaba el techo. Sin puertas ni agujeros, parecía una trampa misteriosa. Los trabajadores intentaron desmontarla durante 2 días, pero ni siquiera una palanca dejó rastros en el sólido basalto. Pronto, los trabajadores descubrieron una tapa con la imagen de un escarabajo decorada con oro y pintura azul resistente al paso del tiempo. La tapa ocultaba una escotilla que conducía a una habitación subterránea, donde había una enorme escultura metálica de un escarabajo con una cabeza de cristal. Este escarabajo se parecía más a un dispositivo tecnológico que a un artefacto religioso. El intento de estudiar el artefacto terminó de forma inesperada. Un oficial inglés regresó con un destacamento de soldados y una orden del gobernador para abandonar las excavaciones. La expedición estadounidense fue expulsada y el templo fue cerrado. Unos pocos años después, Sperle se enteró de que en el sitio del templo había aparecido una base aérea británica. La extraña escultura metálica, que recordaba a una máquina, permaneció como un misterio para siempre. Sperle nunca regresó a este tema, ya que pronto sus conocimientos fueron requeridos por el Tercer Reich. La historia del templo negro del escarabajo solar quedó como una de las páginas más misteriosas de la arqueología. El diablo de la cueva. Este rostro siniestro, conocido como el Diablo de la Cueva, mira fijamente a los visitantes desde la pared de una de las famosas cuevas del Diablo en West Wickham, al sureste de Gran Bretaña. Las cuevas fueron talladas a mano en el siglo XVIII y su historia está estrechamente vinculada al Club del Fuego Infernal, una sociedad fundada por el excéntrico aristócrata Sir Francis Dashwood. El club incluía a miembros de la élite de la época que se reunían aquí para realizar misterios, varios rituales y, según los rumores, incluso misas negras. Después de la muerte de Dashwood, el club dejó de existir y las cuevas fueron abandonadas. Sin embargo, desde mediados del siglo XX se convirtieron en una atracción turística, atrayendo a curiosos y buscadores de aventuras. Entre los pasajes tortuosos y las oscuras salas, los turistas a menudo se encuentran con esta imagen tallada que emerge de repente de la oscuridad de la cueva, lo que a menudo les causa verdadero terror. Aunque el propósito real de esta máscara diabólica sigue siendo desconocido, alimenta las leyendas sobre los oscuros secretos del Club del Fuego Infernal. La figura de 4 ojos. Esta misteriosa figura, conocida como la de 4 ojos, fue encontrada en lo que ahora es Serbia. La antigüedad del artefacto se estima en más de 7.000 años, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más antiguos asociados con la cultura preliterate de los Balcanes. La figura representa a un humanoide con 4 ojos, o tal vez elementos que parecen una máscara. Hay una hipótesis de que estos 4 ojos son en realidad parte de una máscara o tocado, y la figura en sí podría representar no a una criatura real, sino a un ser mítico o divino venerado en la sociedad de aquella época. Incluso hay una audaz sugerencia de que podría ser algo parecido a un traje espacial, insinuando contacto con algo extraterrestre. Aunque esto, por supuesto, sigue siendo parte del ámbito de la fantasía. Se sabe poco sobre el propósito de la figura. Tal vez se usaba en rituales o era un símbolo de protección o patrocinio. Este artefacto deja más preguntas que respuestas y continúa despertando debates entre arqueólogos y amantes del misterio. La de 4 ojos es uno de esos raros artefactos que no solo nos revelan fragmentos del pasado, sino que también excitan nuestra imaginación. Marcas de brujas.
En vísperas de Halloween, representantes de la Comisión Estatal de Monumentos Históricos de Inglaterra hicieron un curioso descubrimiento. Se encontraron docenas de símbolos misteriosos en una de las mansiones medievales mejor conservadas de Inglaterra, Gainsborough Old Hall. Son llamados marcas de brujas, aunque están asociadas con brujas solo en el folclore. Gainsborough Old Hall, construido en 1460 por Sir Thomas Burgh, está ubicado en el este de Inglaterra. Esta impresionante mansión, no inferior a residencias reales, sirvió como hogar para la rica e influyente familia Burgh. A menudo tenían que defender sus tierras de los vecinos, y en varias ocasiones el propio Enrique VIII visitó este lugar. En 1542 visitó la mansión con su quinta esposa, Catherine Howard, quien pronto fue acusada de traición y ejecutada. Quizás este lugar también desempeñó un papel en el destino de Catherine Parr, su sexta y última esposa. El edificio ha conservado muchos elementos de su apariencia medieval, el salón principal con un techo único, la cocina y la torre. Sin embargo, lo que atrajo a los investigadores fueron los signos misteriosos en las paredes. Se necesitaron 2 años para estudiarlos y se revelaron hechos interesantes. La mayoría de los símbolos se encuentran en el ala de los sirvientes, pero algunos están en el salón principal. Entre ellos destacan el pentagrama, asociado con la imposición de maldiciones, y el nombre invertido Hickman, el propietario de la mansión desde el siglo XVI. En la época anglosajona y romana, era común cambiar los nombres en los hechizos, pero para la Edad Media, este hallazgo es único. Sin embargo, la mayoría de los símbolos son las llamadas marcas de brujas. Estos son círculos con patrones que se suponía espantaban a los demonios y protegían la casa de las fuerzas malignas. A pesar del nombre, su propósito principal era como talismán. Los signos, por ejemplo, podrían simbolizar trampas para el mal o usarse en rituales de magia simpática. A menudo, los propietarios de las construcciones también quemaban las paredes para proteger la casa de incendios. Se encontraron más de 100 de estas marcas en Gainsborough Old Hall. El disco de Sabu. Este es uno de los artefactos más misteriosos del antiguo Egipto. Fue encontrado en la tumba de Sabu, un descendiente del faraón Adjib, y tiene al menos 5000 años de antigüedad, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. A primera vista, es un disco de piedra con 3 pétalos curvados, pero los detalles sorprenden. El grosor en algunos lugares alcanza solo 1,5 milímetros, lo que indica una precisión increíble en su fabricación. Dado el nivel de tecnología de aquella época, muchos se preguntan cómo fue esto posible. Los científicos plantean la hipótesis de que el disco podría haber sido parte de un ritual o un elemento decorativo, pero hay otras teorías que van más allá de lo habitual. Algunos investigadores creen que el disco de Sabu podría haber sido una copia de un dispositivo dejado por visitantes del cielo, una civilización altamente desarrollada que visitó la Tierra en tiempos antiguos. La estructura y la forma del artefacto recuerdan a dispositivos aerodinámicos modernos o incluso a elementos de mecanismos complejos. Es posible que los egipcios consideraran este objeto sagrado e intentaran reproducir algo que vieron, pero que no entendieron. Algunos creen que el disco de Sabu es la clave para descifrar la interacción de las civilizaciones antiguas con la inteligencia extraterrestre. Por ahora, estas son solo conjeturas, pero el aura mística que rodea a este artefacto continúa emocionando las mentes e invita a adentrarse en los secretos del pasado. Fantasmas de la Cueva del Mamut. La Cueva del Mamut en Kentucky no solo es uno de los sistemas subterráneos más grandes del mundo, con pasajes de aproximadamente 500 kilómetros de longitud, sino también un lugar envuelto en leyendas. Inicialmente utilizada para la minería de salitre, la cueva más tarde se convirtió en una atracción turística. Lagos subterráneos, enormes salas y ecos que resuenan en los laberintos atraían a curiosos de todos los rincones. Sin embargo, la cueva ganó su verdadera fama gracias a las historias sobre fantasmas. Hay rumores entre los visitantes y trabajadores de que en la cueva se pueden encontrar las almas de los trabajadores muertos que alguna vez trabajaron en sus profundidades. Los turistas a menudo reportan sombras extrañas, siluetas indefinidas o voces inexplicables que provienen de la oscuridad. Hubo casos en los que grupos enteros afirmaron haber visto figuras fantasmales que parecían estar observándolos desde lejos. Las leyendas afirman que estos son los espíritus de los mineros que murieron en accidentes. Estas historias añaden aún más misterio a la cueva y atraen no solo a amantes de la naturaleza, sino también a buscadores de lo sobrenatural. La Cueva del Mamut sigue siendo un lugar donde el misticismo y la historia se entrelazan, creando una atmósfera especial.
Aviones indios. Sorprendentes artefactos, conocidos como aviones indios, han sido encontrados en México y América del Sur. Estas figuras de oro en miniatura, que datan de cientos, quizás miles de años atrás, son impresionantes en su detalle. A primera vista parecen juguetes, pero su forma es demasiado parecida a aeronaves modernas, como transbordadores espaciales o aviones. A los científicos les llamaron especialmente la atención los timones de cola, las muescas simétricas en las alas y otros elementos que no tendrían ningún uso práctico en un juguete. ¿Cuál fue la base para crear estas figuras? La única explicación plausible es que los artesanos copiaron lo que vieron. Tal vez estos artefactos sean un reflejo de eventos reales, cuando los habitantes de la antigua América observaron vuelos de dispositivos misteriosos. Algunos investigadores relacionan estos hallazgos con teorías sobre astronautas antiguos, afirmando que alienígenas, los Anunnaki o representantes de otra civilización visitaron la Tierra y dejaron sus rastros. El misterio de estos pequeños aviones se intensifica con otro hecho. Ingenieros modernos han logrado crear modelos basados en estos artefactos que, con la adición de un motor, realmente son capaces de volar. ¿Es esto una coincidencia, un mito antiguo o evidencia de tecnología que provino de otros planetas? El trabajo convirtió a las mujeres inglesas en brujas. Para que una mujer fuera acusada de brujería en el período moderno temprano, a veces no tenía que hacer más que molestar a sus vecinos con su presencia. Sin embargo, hubo un factor inesperado que aumentó significativamente las probabilidades de que las mujeres británicas fueran acusadas de brujería. Las acusaciones de magia comenzaron a extenderse por Europa ya en el siglo XIII, durante la lucha contra los herejes. Para el Renacimiento, esta práctica evolucionó hacia una cacería masiva de brujas que alcanzó su punto máximo en los siglos XVI y XVII. Aunque también se sospechaba de brujería en los hombres, las mujeres eran las víctimas de las acusaciones. En la gran mayoría de los casos, solo entre 10 y 30% de los sospechosos eran hombres. Los historiadores atribuyen esto a la misoginia y a los problemas socioeconómicos de la época. Pero la investigación de la doctora Philippa Carter de la Universidad de Cambridge añade otra razón. Carter estudió los diarios manuscritos de Richard Napier, un médico y astrólogo que vivió en los siglos XVI y XVII. Napier, un sacerdote parroquial, era conocido no por sus sermones, sino como un médico del alma y el cuerpo. Sus registros incluyen 1714 casos en los que los pacientes se quejaron de que habían sido maldecidos. A menudo, en estas historias, aparecían los nombres de supuestas brujas, y la gran mayoría de las acusaciones concernían a mujeres. El moco de la tierra. En una de las cuevas contaminadas cerca de la ciudad mexicana de Tabasco, la investigadora Diana Northup se topó con una sustancia extraña que de inmediato recibió el nombre no oficial de moco o moco de la tierra. Estas gruesas y elásticas gotas de una sustancia blanquecina cuelgan de las bóvedas de la cueva como fantásticos estalactitas. A primera vista, parecen sacadas de una película de terror, pero este es un fenómeno absolutamente real. El moco aún está poco estudiado. Los científicos suponen que consiste en componentes minerales y biológicos, posiblemente asociados con la actividad de bacterias que viven en las condiciones extremas de la cueva. A pesar de que, según datos preliminares, la sustancia no es peligrosa para los humanos, la sola idea de que una gruesa gota pueda caer de repente sobre tu frente puede hacer que cualquiera piense en los encantos de la exploración subterránea. Las cuevas han sido consideradas durante mucho tiempo como uno de los lugares más extremos del planeta donde prosperan formas únicas de vida. El estudio del moco podría arrojar luz sobre los ecosistemas microbianos y su papel en la formación de estas sustancias. Artefactos de Hongshan. La civilización de Hongshan es una de las culturas más misteriosas de la antigua China, que existió hace aproximadamente 6.700 años. Dejó tras de sí inusuales artefactos de jade que representan humanoides con cabezas en forma de lágrima y enormes ojos. Algunas de las figurillas se asemejan a criaturas montando motos de agua o incluso máquinas voladoras. Estas imágenes no encajan en las ideas habituales sobre culturas antiguas y hacen preguntarse
enfrentarse a quienes o qué intentaban capturar los maestros de Hongshan. Las únicas cuevas de Hongshan descubiertas en 1999 también pertenecen a esta cultura. Estas cuevas, hechas por el hombre, asombran por su tamaño y complejidad. En su interior se pueden ver piscinas, puentes sobre ríos, escaleras y pasajes. La mayor cueva tiene una superficie de 12.600 metros cuadrados, pero el verdadero misterio son las huellas dejadas en las paredes. Se asemejan a las de máquinas modernas de perforación, aunque no se cree que existiera tecnología de ese nivel hace miles de años. Además, sigue sin aclararse a dónde fueron a parar los gigantescos volúmenes de roca excavada. Los científicos aún no han encontrado rastros de su desplazamiento. Algunos investigadores sugieren que las cuevas y los artefactos de jade son evidencia de contacto con una civilización más avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. Cuerpos en la Cueva de la Muerte. Una cueva situada en una zona remota de las tierras altas de Escocia tiene un nombre ominoso, la Cueva de la Muerte, y este nombre está completamente justificado. Los arqueólogos que la descubrieron se sorprendieron por los hallazgos dentro: los restos de cuerpos decapitados, cabezas de niños clavadas en estacas y rastros de sangre. Afortunadamente, según los expertos, la antigüedad de estos terribles artefactos supera los 1000 años. Los investigadores sugieren que la cueva se utilizaba para rituales sagrados en los cuales se realizaban sacrificios humanos. Tal vez este lugar formaba parte de un antiguo culto relacionado con la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Los rituales que implicaban sacrificios sangrientos eran comunes en algunas culturas antiguas, y la cueva en sí misma pudo haber servido como una especie de santuario para estos fines. Las paredes de la cueva, salpicadas de antiguos rastros y restos de materia orgánica, nos permiten reconstruir las sombrías escenas que tuvieron lugar aquí hace muchos siglos. A pesar de la naturaleza espantosa de los hallazgos, proporcionan a los científicos una mejor comprensión de los rituales y creencias antiguas, recordando las páginas oscuras de la historia humana. Usado como asiento. Recientemente se hizo un inesperado hallazgo arqueológico en Turquía. Una piedra que había sido utilizada como asiento durante décadas cerca de una mezquita en la ciudad de Fatsa resultó ser un artefacto romano de casi 1800 años de antigüedad. Este monumento del Imperio Romano data de 239 de nuestra era y es un miliario, una piedra que marcaba las distancias en las carreteras del imperio. Los miliarios romanos jugaron un papel importante en el sistema de transporte que cubría toda Anatolia. Instalados cada milla romana, aproximadamente 1,5 kilómetros, indicaban las distancias a las ciudades más cercanas y a veces contenían los nombres de emperadores u oficiales responsables de la construcción de las carreteras. La piedra descubierta en Fatsa estaba dedicada al emperador Gordiano III y fue instalada para marcar la sección reconstruida de la carretera portuaria que conectaba los distritos de Bolomán y Yalekoi. El inusual uso de la piedra se conoció gracias al maestro de literatura Aydin Bal, quien llamó la atención sobre el artefacto cerca de la mezquita Lale. El estudio fue realizado por expertos locales. La inscripción en la piedra, traducida por el epigrafista Hüseyin Sami Öztürk, confirmó su origen romano. El miliario originalmente estaba ubicado a lo largo de una carretera romana, pero fue trasladado en la década de 1970 durante la construcción de la mezquita. El artefacto ha sido enviado ahora al Museo de Ordú para su mayor estudio. Los cuerpos de seres extraterrestres. Las teorías sobre la apariencia de los extraterrestres varían. Algunos creen que son similares a los humanos, pero con diferencias, como un color de piel distinto o elementos del genoma que recuerdan a reptiles o plantas. Tales imágenes se encuentran a menudo en la literatura y el cine. Por ejemplo, en las películas de los Guardianes de la Galaxia, los extraterrestres son representados como humanoides cubiertos de pelo o como seres similares a árboles. El mapache Rocket y Groot, cubierto de corteza, se convirtieron en la encarnación de esta idea. Otros investigadores y escritores creen que es inútil construir ideas sobre la vida extraterrestre basándose en la evolución terrestre. El escritor polaco Stanisław Lem, en su novela Solaris, presentó un enfoque diferente. Su inteligencia alienígena se presenta como un océano capaz de interactuar con los seres humanos a través de sus recuerdos, ofreciendo una oportunidad para corregir el pasado. Esto se convirtió en una respuesta
respuesta filosófica al antropocentrismo. En la representación de los extraterrestres también existen versiones más siniestras. Algunos creen que las formas de vida alienígenas podrían ser parásitos que usan el cuerpo humano como hábitat. Una imagen similar fue plasmada en la película Venom, donde un simbionte extraterrestre usa a un humano como huésped. Recientemente, el ufólogo mexicano Jaime Moisán presentó restos que, según él, pertenecían a extraterrestres antiguos. Estas criaturas humanoides tienen extremidades con 3 dedos, dientes faltantes y características físicas inusuales. Al hacerles radiografías, se encontraron metales raros como cadmio y osmio, que hoy en día se usan en sistemas satelitales, en sus cuerpos. Se encontró una formación en forma de huevo en una de las momias, lo que provocó más misterio entre los aficionados. Sin embargo, los científicos son escépticos de estas afirmaciones. En 1917, Moisán ya presentó hallazgos que resultaron ser restos de niños antiguos, no de extraterrestres. Para confirmar o refutar la veracidad de las nuevas afirmaciones, se necesitará una investigación seria. Hasta entonces, este descubrimiento sigue siendo un tema de debate entre ufólogos y la comunidad científica. Emperadores chinos robaban. Los emperadores chinos creían que el jade podía otorgar inmortalidad, por lo que ordenaban ser enterrados en trajes especiales hechos de placas de jade unidas con hilos de oro. Las crónicas antiguas mencionan tales entierros, pero durante siglos nadie encontró evidencia de su existencia. Muchos creían que solo era un mito. Todo cambió en 1958, cuando unos soldados, al volar una roca para construir un refugio antibombas cerca del monte Lingshan, descubrieron por accidente una tumba intacta de 2000 años de antigüedad de Liu Sheng, gobernante de la dinastía Han Occidental, y su esposa Du Wan. Estas tumbas resultaron ser verdaderos palacios subterráneos llenos de decenas de miles de reliquias, armas, vasos e incluso quemadores de incienso de jade. El hallazgo más asombroso fueron 2 trajes funerarios de jade que se habían conservado en perfectas condiciones. El traje de Liu Sheng consistía en 2.498 placas de jade unidas con 1.100 gramos de hilo de oro, y su esposa tenía 2.160 placas y 700 gramos de hilo. Estos trajes repetían completamente los contornos de los cuerpos, incluidas las máscaras faciales. La tradición de estos trajes no solo se explicaba por su valor simbólico, sino también por su rol mágico. El jade, en la antigua China, era considerado la encarnación de la pureza y la durabilidad. Era venerado como un material sagrado. Según las creencias, el jade podía proteger el cuerpo de la descomposición. Se les daba especial importancia a los 9 orificios del cuerpo: ojos, oídos, fosas nasales, boca, genitales, ano, que se cerraban con tapones de jade para garantizar la inmortalidad. Sin embargo, los descubrimientos mostraron que la teoría no era válida. Los trajes de jade no protegían los cuerpos de la descomposición. ¿Por qué tales hallazgos son tan raros? La respuesta es simple: saqueo. Incluso antes del surgimiento de la arqueología, el jade era increíblemente valioso. Los ladrones de tumbas lo cazaban durante siglos. Las tumbas eran incendiadas, los trajes desmantelados y las losas de jade vendidas o fundidas. Con el tiempo, el saqueo se hizo tan generalizado que en el año 222, el emperador Wen de Wei emitió un edicto prohibiendo el uso de trajes de jade. Puso fin a una tradición de 400 años, reconociendo que la inmortalidad en esta forma era imposible. Aunque la idea parecía grandiosa, el fin de la tradición fue tanto trágico como irónico. El emperador Wen fue lo suficientemente decidido como para poner fin a este ciclo vicioso. Y quizás, gracias a esta medida, pudimos ver trajes de jade auténticos siglos después. Escribe en los comentarios cuál de estos descubrimientos te sorprendió más. Leeré cada comentario y lo tendré en cuenta para futuros videos, y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Gracias por ver este video hasta el final. Adiós a todos.